Muy buenas tardes a todos. Este servidor, el Clayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando básicamente uno de los eventos más importantes del mundo de la lucha libre, que llevó básicamente al comienzo del final de los territorios. Sí, los sucesos que ocurrieron aquí llevaron a que finalmente los territorios pasaran a un segundo o tercer lugar y que eventualmente pues estos, ¿verdad? Pues dejaran de existir. Y básicamente trajo una secuela que cambió el mundo de la lucha libre para siempre. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando acerca de la convención de la National Wrestling Alliance en Las Vegas en el año 1983. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas Pride of Wrestling, que van a tener una cartelera en el mes de febrero con Sabio Vega de invitado, Historias del Puro, Fiebre Wrestling, Forjados en el Deporte, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscur, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Yo siempre he dicho que si existe un evento histórico de la lucha libre, especialmente de la era de los territorios, que debería ser una serie de televisión, un documental de Netflix o algo así, tú sabes, fuera de este mundo, debería ser esta convención celebrada en Las Vegas en agosto 21 al 23 del año 1983, porque aquí sucedieron tantas cosas y hubieron tantos eventos y tantas negociaciones y tantas traiciones. Imagínense, esto parecía realmente una película o una serie de Netflix. Pero antes de caer en la convención, sería bueno entender por qué lo que sucedió allí sucedió. Y para eso tenemos que dar un pequeño background, por decirlo así, a todo lo que estaba sucediendo en el mundo de la lucha libre en ese año 1983, antes de esa fecha, de agosto 21 al 23 del año 1983. Así que para poder entender por qué fue tan importante esa convención y por qué, ¿verdad? Pues eh, es que yo digo, ¿verdad? Que esto cambió el mundo de la lucha libre para siempre. Así que vamos a remontarnos el pasado y setear el plato, ¿verdad? O setear, o poner el plato, los aperitivos para llegar al plato principal. ¿Qué les parece? La NWA, como saben, era un consorcio de promotores fundados en 1948 en el estado de Iowa, que básicamente controlaban o monopolizaban el mundo de la lucha libre alrededor del mundo. Mientras un promotor pagara lo que se llamaba una membresía anual, tenía el poder de usar la influencia de esta corporación de la National Wrestling Alliance para intercambiar talento, que se les respetara su territorio o tener un área donde ellos podían llegar a ser promotores y nadie más podía estar en este sitio. Como ejemplo de esto tenemos el territorio de la Florida. El territorio, ¿verdad? Pues pertenecía a Eddie Graham. El territorio de Puerto Rico básicamente pertenecía a Víctor Llovica, Carlos Colón, ¿verdad? Durante ese tiempo. Y así sucesivamente alrededor de todos los territorios de Estados Unidos había una figura y estos pagaban una membresía anual. Y el territorio básicamente, ¿verdad? Pues era protegido por este monopolio, por decirlo así, una mafia, sin decir la palabra mafia, por decirlo así. Si alguien intentaba correr la oposición a ellos, si venía otra empresa que quería correr en el mismo lugar o celebrar carteleras en ese mismo estado, toda la NWA se juntaba y apoyaban a estos por medio de enviar todas las estrellas posibles que tenían disponibles de cada territorio a donde este promotor hasta que eliminaran la competencia. Un ejemplo claro de esto lo pudimos ver en Puerto Rico cuando Vince McMahon en el 85 trató de entrar. La NWA mandó de todos lados, mandaron a los rusos, mandaron diferentes personalidades del territorio de la NWA para proteger el territorio de Puerto Rico para Víctor Llovica y Carlos Colón. También, si pagabas tu membresía y eras parte de la NWA, pues tenías un voto para determinar quién sería el campeón mundial de la NWA durante el próximo año. Así que esa membresía a este grupo selecto, pues te daba cierto poder, ¿verdad? Por decirlo así. Todos los años, en el periodo de agosto a septiembre, todos los promotores se reunían en una ciudad para hablar de negocios, intercambiar talento, votar por quién sería el campeón mundial de la NWA, tratar de asegurar las fechas para las visitas del campeón, si habían quejas o críticas, se analizaban allí básicamente, ¿verdad? Pues
todo lo que tenía que ver relacionado con la National Wrestling Alliance en esos 3 o 4 días que se celebraba esta convención. Básicamente, ¿verdad? Pues tratar de ver aún cómo proteger aún más cada uno de sus territorios, contar historias, beber y básicamente jugar el juego político, ya que siempre había cierta envidia o recelo, ¿verdad? Tú querías ver cómo estaba haciendo el promotor de otro lado para ver qué hacía bien, qué no hacía bien, para ir y tratar de o hablar mierdas de él y así por el estilo, básicamente lo que eran esas convenciones de la NWA en las diferentes partes, ¿verdad?, de la nación americana. Lo que hacía esta convención del 83 aún más especial es que habían pasado tantas cosas antes de esta convención y se estaba empezando a ver la ruptura de lo que era la fundación de la National Wrestling Alliance. Me explico. Bueno, Sam Mucknick, quien había sido el presidente de la NWA, se había retirado y el territorio de San Luis, que por años había sido el territorio estándar, era el Cadillac, por decirlo así, de la NWA, pues se encontraba en proceso de una guerra por el territorio entre el actual presidente de la NWA, Bob Geiger, y el escogido de Sam Mucknick, Larry Matz, que inclusive había dividido a miembros de la misma NWA sobre a quién apoyar en esta guerra. El territorio de Los Ángeles, de los Lavelle Promotions, básicamente estaba muerto. Y también estaba surgiendo una figura en el noroeste de la nación llamada Vince McMahon Jr., quien había recién comprado la WWF de su padre en el año 1982, y la realidad es que nadie sabía realmente qué planes tenía, pero ya había dado una señal de que quería hacer una expansión nacional. Sabemos esto porque estaba comenzando a celebrar carteleras en áreas como lo era el territorio de Michigan, el área de Ohio y así por el estilo, que en un tiempo pertenecieron al territorio de Dos Chic. El territorio de San Francisco también estaba en sus últimos días siendo absorbido por la American Wrestling Association de Vern Gagne, y los territorios de Houston y Memphis, aunque eran miembros de la NWA, habían empezado a reconocer mayormente al campeón mundial de la IWA y no usar tanto el campeón mundial de la NWA en sus carteleras. Southwest se había ido independiente y estaba el bochinche que había en el territorio de Georgia, que en aquel tiempo pues, era el territorio, ¿verdad?, que era más conocido nacionalmente. Luego de un año exitoso en el 82, las casas comenzaron a bajar. 82, pues ellos tenían el feudo Tommy Rich versus Buzz Sawyer, que llevó a The Last Battle en Atlanta con el famoso Hell in the Cell de aquel tiempo. Y aunque los números eran constantes, pues los números sobre lo que entraba y lo que salía, pues no estaban a la orden del día. Así que llevando a que uno de los dueños o socios de la empresa o del territorio, Oli Anderson, empezara a ver los libros y ver, bueno, pues algo está pasando aquí porque estamos promediando 5,000, 6,000 personas al Omni toda la semana y como que el dinero no está dando y la paga pues cada vez menos y así por el estilo. Y se da cuenta de que otro de los dueños, en este caso Jim Barnett, quien estaba a cargo del booking del campeón mundial de la NWA durante ese tiempo, según Oli, estaba robando dinero. Mientras Barnett siempre ha dicho que era lo que le pertenecía debido a los gastos que le incurría, ¿verdad? Por medio de pagar al gobierno, por medio de sobornos, por medio de asegurarse que la comisión no permitiera que otra gente entrara al territorio y así por el estilo. Sean cuales sean las verdaderas razones, Oli Anderson despide inmediatamente a Barnett del territorio de Georgia. Y aunque todavía este se encuentra buqueando el campeón mundial, pues, siendo él una de las figuras más importantes de la NWA, Barnett era bien vengativo y se encontraba fuera del poder en uno de los territorios más importantes que él mismo había fundado a su regreso, ¿verdad? Pues de Australia. No tan solamente eso, pero Barnett fue la figura principal de que la NWA se quedara con el territorio de Georgia en la famosa guerra por Atlanta, ¿verdad? Con la familia Gonco, en la guerra que hemos considerado en un episodio anterior del podcast y que había traído, ¿verdad? Pues la famosa guerra de la NWA en Atlanta, y fue Barnett básicamente usando sus influencias políticas, sus influencias policíacas, influencias con comisión, influencias con Ted Turner, que ayudó a que el territorio de Georgia permaneciera parte de la NWA y que Gonco no se pudiera quedar con el territorio. Esto no significa que todo estaba perdido en la NWA, todo lo contrario. Varios territorios de la NWA se encontraban en su mejor momento, por decirlo así. Por ejemplo, el territorio de Jim Crockett en el año 1983 estaba haciendo la mayor cantidad de dinero
que habían hecho en toda su historia. Tenían a Flair como campeón mundial, tenían a Piper, Steamboat, John Block, un roster que era el mejor del negocio en ese momento. La WWC en Puerto Rico, pues amparado en el chase de Carlos Colón en unificar los títulos mundiales, y un Undercard fuera de este mundo estaba haciendo dinero que ni votándolo se acababa. World Class en el 83, amparado en el feudo de los Freebirds versus Born Eric, se había convertido en un territorio que, aunque pequeño, pues era súper exitoso y hacía una enorme cantidad de dinero. Portland, con el feudo entre Kurt Heenan y el Army de Buddy Rose, también estaba teniendo sus mejores casas en el año 1983. All Japan, amparados con el tour de retiro de Teddy Funk durante ese año 83. Básicamente todos los eventos estaban vendidos. Southeastern, con el feudo entre los Armstrong versus The Fuller, continuaba fuerte. Y temas está decir que el territorio de la Florida con Dusty Rose se mantenía haciendo increíbles casas. Así que aunque algunos territorios estaban sufriendo, la realidad es que la gran mayoría de los territorios estaba haciendo bastante bien. La lucha libre se encontraba, especialmente de la NWA, se encontraba, ¿verdad? Pues bastante fuerte. Los territorios asociados, estos eran territorios que no eran parte de la NWA, pero reconocían al campeón mundial de la NWA, y en algunos casos, pues como el territorio de la AWA, él tenía puntos en algunos territorios de la NWA, pues básicamente, ¿verdad? Pues la NWA respetaba. ¿Qué queremos decir con puntos? Bueno, pues tenía 1% de algunos de los territorios de la NWA, así que era parte dueño minoritario de algunos de ellos. Así que aunque no era parte de la NWA, pues estaba asociado con la NWA. El territorio de Memphis, por ejemplo, amparados en el feudo Dundee versus Jerry Lawler, pues como saben, ese año 83 fue increíble. Tuvieron un Loser Has to Leave Town que llenó el Mid-South Coliseum, estaban en todo su apogeo. La AWA, pues también se encontraba haciendo bastante bien con el resurgir de la que conocemos como la primera corrida de Hulk Hogan en la AWA, primera corrida de Hulkamania. Sí, fue antes de la WWF, corrió en la AWA. Y Mid-South versus el Rat Pack contra Jungle Dog, que aunque no estaban teniendo las asistencias comunes, se puede decir que andaban bastante decentes. Por último, antes de llegar a la convención, ¿se acuerdan que hablábamos de una guerra en el territorio de San Luis entre Bob Geiger y Larry Messick por el territorio de San Luis que había dejado Sam Mushnick? Bueno, pues Bob Geiger pide que le pongan el título a Harley Race para de esa manera, ¿verdad?, poder tener el campeón mundial y poder ganar la batalla, en lo que sería una movida temporal, según Geiger. Con eso en mente, los promotores deciden temporalmente poner el campeonato a Harley Race por encima de Ric Flair, quien en esa primera corrida estaba teniendo un éxito increíble durante esta corrida, su primera corrida como campeón mundial. Así que con todo esto en mente, pues vamos a Las Vegas en agosto 21 con los dueños de todos los territorios. Además, Vern Gagne estaba ahí, Bill Watts, estaba Calgary con Stu Hart, Bret Hart estaba ahí, estaban los Funk, estaba Dusty Rhodes, estaba Ric Flair, estaba Race, y habían otros. Y pueden imaginarse todos estos luchadores importantes de la NWA ese weekend en Las Vegas, celebrando, ¿verdad? Y jugando casino y bebiendo y todo lo demás. Vince McMahon también llega a su primera convención de la NWA en poder, con nadie sabiendo exactamente qué iba a ocurrir. Bueno, el primer día pues no ocurre tanta cosa, básicamente es conversación, pura bebelata, vamos a beber, ¿cómo está? Qué bueno verte, hey Baba, good to see you, hey Flair, how you doing, man? Hey, te quitaron el título, pero no te preocupes, lo vas a ganar dentro de pronto. Oh, sí, gracias, gracias. Puerto Rico, yes, Jack Veneno, man, lo que me hizo ese tipo, wow. Piper, ¿dónde está Piper? Oh, está en el cuarto allá con su polvito blanco. Ah, está bien, déjalo allá, no hay problema. So, el primer día, pues básicamente, ¿verdad? Pues introducción, festividades, la bebelata. Ah, esta es tu esposa, mucho gusto, y así por el estilo. Pero luego vamos al negocio. La convención comienza con dos bombas de inmediato. Mike Lavelle, dueño del territorio de Los Ángeles, anuncia que estaría renunciando a la junta directiva de la National Wrestling Alliance y que el territorio de Los Ángeles básicamente estaría dejando de correr. Esto fue sorpresivo porque la Bell Promotions era una de las promociones más viejas que existían en el territorio de la NWA. Era parte de los originales, de allá del 1948.
De repente él deja el territorio. Bueno, pues lo que no se sabía en ese momento es que durante ese día de la convención, o quizás un poquito antes, eh, la Veo había llegado a un acuerdo con Vince para que Vince se quedara con el territorio de Los Ángeles, que era básicamente la tercera ciudad más importante de los Estados Unidos, y la Veo se quedaría como promotor de la ciudad, algo parecido a lo que hizo, ¿verdad? Pues el papá de Eddie Guerrero en El Paso, Texas. Disculpen, pero eso no fue la única noticia grande que hubo. ¿Qué pasó? Bueno, pues Jim Barnett, quien era en aquel tiempo el que buqueaba el campeón mundial de la NWA, el que todos los promotores buscaban para pedir las fechas del campeón mundial, aquel que sabía y hablaba por teléfono. Oh, my boy, ¿cómo está tu territorio? Ah, mi territorio está malísimo, necesitamos el campeón para esta fecha porque las asistencias han bajado. Sí, pues estilo que básicamente sabía dónde estaban todos los muertos, todos los cadáveres de la NWA y que había fungido como tesorero, secretario, además del booker del campeón mundial, renuncia ese mismo día en la convención. Son dos de los baluartes más grandes de la NWA que los han ayudado a monopolizar el negocio. Mike Laveo y Jim Barnett renuncian en ese día de la convención. Eh, y Barnett había sido parte fundamental junto a Mushnick en los tiempos pasados de evitar que la NWA fuera acusada de un monopolio, tal como había sido en 1957, ya que Barnett pues, era amigo de presidentes, de senadores, de congresistas, y pues era el que le pasaba, por decirlo así, ¿verdad? Los billetes por debajo de la mesa para que no investigaran a la NWA, y Mushnick pues lo hacía por el otro lado. Dos de las personas más importantes, Mushnick, Barnett y LaBelle, ya no eran parte de la junta de directores de la NWA. En sustitución de esto tenemos a Víctor Jovica y a Bob Caigo y Jim Crockett Jr., tirando a la junta directiva de la NWA con un desorden, con dos miembros veteranos de la junta afuera, y ahí se comenzó la politiquería para ver quién ocuparía todas estas posiciones que habían quedado vacantes y que pues eran de sumamente importancia. Ya terminada esa discusión, se elige, ¿verdad? Pues a Bob Iger como presidente, se elige, ¿verdad? Pues a Víctor Jovica como tesorero y a Jim Crockett Jr. como secretario y básicamente, ¿verdad? Pues encargado del booking del campeón mundial de la NWA de ese momento en adelante. Pues termina esa discusión, pues vamos a la batalla principal. Alguien, no se sabe quién, decide traer el tema nuevamente de Georgia Championship Wrestling Cable TV. Para aquellos que no sepan, durante aquel tiempo estaba comenzando, ¿verdad? Lo que era el cable TV a través de todos los Estados Unidos, y la mayor beneficiada de esto pues fue Georgia Championship Wrestling, porque ellos estaban transmitiéndose en el canal, ¿verdad? Pues TBS, sábados a las 6:05 de la tarde. Y eso les daba, según otros promotores, ciertas ventajas sobre el resto. Y había el temor desde el principio que empezó eso, de que Georgia Championship Wrestling sería nacional. No ayuda a quitar estas preocupaciones el hecho de, pues, de que Ole Anderson pues, comienza entonces a expandirse al área de Ohio y el área de Michigan, que eran territorio de Dos Chick en aquel tiempo, aunque ya el territorio de Dos Chick, Detroit, Big Time Wrestling, pues había dejado de existir. Y esto lleva, ¿verdad? Pues a que otra vez le pregunten a Oli, hey, what the hell are you doing? Porque tú estás creciendo, se supone que te quedes ahí en Georgia y esto cable TV me está afectando a mí porque la gente está viendo a Tommy Rich, a Dusty Rose, André Gigante, Ric Flair en Cable TV, y yo tengo aquí a Chucho el Matapuerco con el bartender de la esquina, que es mi main event, o sea, me estás matando el negocio. Lo que lleva a Oli básicamente es la manera más diplomática que pueda haber. Like, FU es mi territorio, yo hago lo que F me da la gana y yo respeto los arreglos y voy a continuar respetando esos acuerdos y le voy a dar al spotlight a todos los luchadores de cada territorio en vez de estar fijándose en mí, y yo básicamente pues estoy yendo a lugares donde no hay promoción para no ser competencia de ustedes, se pueden ir para la mierda, yo soy Ole Anderson, bla, bla, bla. Y en vez de preocuparse de mí, deben de preocuparse de ese loco que está aquí en la mesa, Vince McMahon Jr., que todavía no nos ha explicado
¿qué es lo que va a hacer? Ustedes me conocen a mí, saben, ¿verdad? Que yo he respetado los acuerdos de tal fecha hasta ahora y ahora me están cuestionando. A mí cuestionen a este loco que está aquí, cuáles son sus planes. Y básicamente, ¿verdad? Pues ponen en el spotlight a Vince sobre cuáles eran sus planes, ya que habían empezado a correr en Los Ángeles, habían empezado a correr en el oeste de los Estados Unidos, estaban también comenzando a correr en el área de Ohio y de Michigan, estaban entrando un poquito a Canadá. Durante ese tiempo estaban a punto de comenzar el programa de televisión de ellos en USA Network, que habían tomado del control, ¿verdad? Pues de Southwest Championship Wrestling. Y en ese mes de junio había el rumor de que Vince, y ese rumor fue cierto, ¿verdad? Porque él fue y se reunió con Vern Gagne, que había tratado de comprar la AWA de parte de Vern, con Oli amenazando a Vince y a su esposa, pues, de que le haría cosas desagradables si trataban de entrar en Georgia. Y esto lleva a una discusión acalorada con todos los promotores y todo lo demás, terminando pues con Vince McMahon Jr. básicamente diciendo que ya que están fastidiando, pues que la WWF estaría retirando su membresía de la NWA y que él quería notificarle personalmente a cada miembro de la NWA que ya no estaría respetando los arreglos establecidos en los territorios. Y ahí agarra y se marcha de la reunión dejando a la mitad de los miembros en shock y la otra mitad riéndose porque no veían cómo iba a poder tener éxito cuando muchos de ellos sabían que Vince no tenía en ese tiempo el material económico para poder hacer una expansión nacional y porque en algunos de los territorios, pues, y el tiempo probó la razón, en algunos territorios jamás Vince pudo entrar. En algún momento de esa convención ocurren dos cosas que cambiarían el mundo de la lucha libre por siempre. Vince se reúne con Jim Barnett y llegan a un acuerdo para que este se vaya con la WWF, dándole a Vince un alma poderosa, porque Barnett sabía, como hemos mencionado en un par de ocasiones, dónde estaban los muertos de la NWA. Y Barnett, pues básicamente le podía decir, mira, puedes entrar aquí, puedes ir por allá, entras por aquí y puedes que tenga éxito. Háblate con esta persona para que te deje entrar, porque muchos de los problemas que tenían otros promotores para entrar a ciertas ciudades o ciertos territorios es que la NWA le pagaba por debajo de la mesa la comisión. Barnett se encargó de eso. Básicamente Barnett pues pagó para que cambiaran las reglas y de repente dos compañías podían correr en el mismo estado. Dos compañías podían correr en la ciudad, algo que anteriormente pues no sucedía. En algún momento de la convención, imagino que en un country bar, allí mientras estaban escuchando a Waylon Jennings o a diferentes cantantes de country de esa época, Jim Crockett se reúne con Dusty Rhodes, Booker y estrella máxima del territorio de Florida para que éste abandone a Eddie Graham y se convierta en el Booker y luchador del territorio de Mid-Atlantic, lo cual dejaría el territorio de Florida sin sus dos armas más poderosas, el Booker y su estrella máxima. Otra cosa que sucede durante ese tiempo, y no se sabe si fue durante la convención o antes, un acercamiento de Vince a Fritz Von Erich de unir fuerza y usar a sus hijos como la cara de la WWF. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? Porque Vince básicamente durante ese tiempo pues comienza a dar luchas de los Von Erichs de repente en la WWF, ¿verdad? Que hace Kerry Von Erich, luchas de Kerry Von Erich y Kevin Von Erich y David Von Erich en la WWF. Bueno, pues supuestamente Vince estaba intentando, ¿verdad? Según el podcast de Jim Cornette, de llevarse, ¿verdad? A los Von Erichs para la WWF. Los próximos 2 días, ese fue el primer cantazo, ¿no? Los próximos 2 días pusieron a prueba la NWA aún más con la discusión sobre quién sería el campeón mundial. Antes de la convención, el acuerdo era de que Ray sería un campeón temporero y que el título volvería a donde Ric Flair o otro luchador, ¿verdad? Pues que se determinara en aquel momento. Ted DiBiase era un candidato, David Von Erich era otro candidato, pero básicamente todo el mundo pensaba, ¿verdad? Pues que debido al éxito grande que tuvo Ric Flair durante su primera corrida, pues que sería Ric Flair. Pero, para sorpresa de todos, Bob Iger anuncia que él quiere que Reigns permanezca como campeón mundial de la NWA, violando el acuerdo que había antes. Y comienza ese desorden, pero espérate, pero ¿por qué? Y con Geiger pues estaba Eddie Graham,
con Geiger estaban otros promotores, ¿verdad? Pues que estaban de ese lado y de repente pues se tiró todo eso porque los votos se fueron para la mierda, por decirlo así. Lo que era un voto seguro para Ric Flair, de repente, ¿verdad? Pues se volvió un dime y direte y todo lo demás. Por así que comienza el proceso de politicar con otros para obtener los votos suficientes. Y por otro lado, los Crockett, quien había esperado que el título regresara a Flair, tiene que volver a comenzar a politiquear por su lado y haciendo acuerdos y viendo todo esto. Flair viene ahora y tiene una curva y dice, yo me salgo de la NWA si no consideran a uno de mis hijos, en especial David, por el título mundial de la NWA. Y a raíz se formó aquí porque ahora tienes a los Von Erichs y tienes a Paul Bosch que estaba con Von Erich y de repente pues se formó el revolú de todos los revoluces. Porque ahora quién sería el campeón. Tenías 3, 4 personas politiqueando por todos lados, tratando de obtener los votos para ver quién sería el campeón mundial. Luego de casi día y medio de negociaciones, y estas negociaciones tuvieron que haber sido una cosa criminal, ¿no? Y olvídate, ah, incluyendo Crockett llegando a un acuerdo con Fritz de que eventualmente él votaría porque uno de sus hijos llegara a ser campeón y más fechas de Flair en World Class. Y finalmente, ¿verdad? Pues se pone a voto y Víctor Jovica lo sacaron del casino y del Bunny Ranch con las escorts y las prostitutas y la WWC le da el voto decisivo para que Flair gane el título, sea dirigido por el campeonato. Y eso pues dividió aún más porque hubo bastante resentimiento de Geiger, de Race y de otras personas sobre todo el proceso político que hubo, ¿verdad? En esa convención de la NWA para que Ric Flair se quedara ahí. Básicamente, pues algunos promotores que estaban del lado de Flair, porque contra, como tú me vas a poner a Race cuando Race ya está mayor, ya no el Joker antes, y tienes a Ric Flair ahí que tú sabes, cómo eso dividió aún más la loquera que era la NWA. Las repercusiones de esa convención pues nos hicieron esperar. Crockett hace el evento más exitoso del circuito cerrado llamado Starrcade, que tuvimos el privilegio de ver algunas de las luchas en Puerto Rico, donde Flair comienza su reinado. Crockett toma el booking de Flair. ¿Y qué es lo que hace Crockett? Bueno, pues empieza a favorecer en ese booking a aquellos que votaron por Flair como campeón mundial. Y vemos a Flair yendo más a World Class, vemos a Flair yendo más a Puerto Rico, vemos a Flair yendo más a Southeastern, vemos a Flair yendo más a Portland, porque ellos habían sido los que habían votado, ¿verdad? Por Flair y Crockett, ¿verdad? Pues básicamente le dijo a los demás, F you, my friend. Les voy a dar un par de fechas, pero no las fechas que ustedes quieren. Disculpen. Dusty Rose abandona Florida, se lleva medio roster, dejando el territorio de Florida en el piso, hasta el punto que nunca se recuperó. Dicen que Eddie Graham no se recuperó de eso y con otros problemas que tuvo de la bebida, depresión, malas inversiones, el dueño del territorio, ¿verdad? Pues se pega un tiro y muere. eh, y el territorio pues nunca se recuperó y terminó Crockett comprándolo más adelante. Vince, junto con Jim Barnett, convencen a los Briscos y otros accionistas de Georgia que vendan su porción del territorio y se venga de Ollie Anderson, quitándole la empresa, llevándolo al evento que conocemos como Black Saturday, que fue que la WWF empieza a transmitirse en TBS y hablamos de eso, ¿verdad? En uno de los podcasts de los territorios. Eh, Junto con Barnett comienza a expandirse en los territorios débiles de la NWA como San Luis, que ya en el 84 lleva a Vince a correr en el Chase, que era el estándar de la NWA. Vince básicamente va allí y se queda con el territorio, los Central States y el Medio Oeste. Vince, quien había intentado comprar la AWA, comienza a atacar a esta, llevándose a Hogan, a David Schultz, a Mean Gene Okerlund, Bobby Heenan, y luego entrando a estos mercados con estos mismos luchadores que se había robado de la IWA, quedándose con los 3 mercados más grandes de la nación: Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Otra cosa que sucede, André el Gigante, pues ya, que era una atracción que usaban los territorios, ya deja de hacer tours. Vince McMahon se queda con él. Vince McMahon va donde las empresas, ¿verdad? De televisión y les dice, ¿cuánto tú le pagas a esa compañía por transmitirla? Le pagamos tanto, pues yo te voy a pagar lo mismo para que transmitan lo mismo. Eso llevó, ¿verdad? Pues una erosión de los productos, desconfianza de los promotores y básicamente pues fue el fin de la NWA, ¿verdad? Como territorio en sí. Duraron un par de años más,
pero poco a poco, ¿verdad? Los territorios fueron disminuyendo, decayendo, hasta el punto, ¿verdad? Que ya para el año 91, 92, pues básicamente lo que quedaba era Memphis, Puerto Rico, Crockett se había convertido en WCW y Vince McMahon corriendo el show. Y después de eso, ¿verdad? Pues todos sabemos lo que ha ocurrido a través de los años, todos por los eventos que surgieron del 21 al 23 de agosto del año 83 en la ciudad de Las Vegas, de los Estados Unidos de América. Así que Las Vegas, Nevada. Así que esta es nuestra mirada a lo que fue la convención de la NWA en 1983. Si tienen alguna pregunta de esta convención, si quieren saber más detalles de los sucesos que ocurrieron después de eso o antes de eso, pues pueden dejar su mensaje aquí abajo, pueden comunicarse con este servidor y con gusto, ¿verdad? Pues le contestaremos. La semana que viene vendremos con otro tema súper interesante. Estamos trabajando en el año 94 de la Capitol, estamos trabajando en muchas cosas que de seguro serán de su agrado, así que los invitamos a que permanezcan con nosotros aquí en Desde los Territorios, en todas sus plataformas digitales, Spotify, en la página Wrestling Dome para hablar de lucha libre moderna, la página Desde los Territorios en Facebook y Desde los Territorios por Wrestling Dome en YouTube. Así que se despide como siempre su gran amigo el Cayman diciéndole como siempre, sayonara, amigos.